enfocados a las series de tiempo. Bueno, las clases pasadas estuvimos también viendo todo este tipo de modelos, pero este modelo en particular es el modelo que fue desarrollado por Box y Jenkins, ¿de acuerdo? Que básicamente es un modelo lineal, pero bueno, eso vamos a irlo explicando ahora paso a paso, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces pues eso, estamos en los modelos de regresión de series de tiempo. ¿Ok? Y bueno, aprovecho para abrir un archivo de Excel para poder explicarlo más a detalle, ¿ok? Bueno, para empezar, pues nosotros tenemos que esto es una serie de tiempo, es decir, nosotros tenemos un identificador de tiempo en particular. En este caso podría yo llamarlo fecha y podríamos hablar, por ejemplo, del 1 de octubre de 2023. Podríamos hablar posteriormente del 2 de octubre de 2023, ¿de acuerdo? Y yo tendría hasta el día bueno, hasta el día de ayer, que es el día 13 de octubre, ¿de acuerdo? Y yo tengo la variable que deseo, que deseo explicar o pronosticar, ¿de acuerdo? Que es la que yo denomino como una variable, yete, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable yete, a ver, denme un segundo. Esta variable yete pues puede tomar distintos valores a lo largo del tiempo. Vamos generando estos valores. No sé, puede tener estos valores que tenemos nosotros por acá. Ok, y esa es nuestra variable de interés, nuestra variable yete, que es la que nosotros deseamos pronosticar. Y bueno, esta variable pues es nuestra serie de tiempo, es lo que deseamos que se pueda pronosticar, ¿ok? Y bueno, entonces nosotros podemos tener distintas especificaciones de este tipo de modelo, pero en términos generales pues tenemos esta variable, que es la variable que deseamos pronosticar, que es la que denominamos como y. Adicionalmente, nosotros podemos tener una serie de variables que nos ayuden a explicar esta variable YT. Y bueno, dentro de esta categoría podríamos tener, por ejemplo, a XT1, podríamos tener, bueno, X1T, podríamos tener a X2T, podríamos tener a X3T, es decir, aparte de la variable que deseamos pronosticar, hay variables que nos ayudan a pronosticar el resultado de esta variable. Y bueno, estas variables XT son denominadas como variables explicativas o variables exógenas. Entonces vamos definiendo por acá. YT es una variable, bueno, es la variable a explicar, o bueno, también recibe otros nombres esta variable a explicar, como lo sería la variable endógena, es decir, que se pronostica al interior del modelo, o también como conocida como la variable dependiente, ¿ok? Y bueno, dentro del argot de lo que es Machine Learning, recibe el nombre del target, ¿ok? Es decir, la variable que nosotros deseamos explicar, ¿ok? Ok, tenemos entonces esa variable. Y por el otro lado, nosotros tenemos variables que nos ayudan a realizar esa explicación, ¿ok? Y esas son las variables explicativas. ¿Ok? Y bueno, también reciben otros nombres, pueden denominarse como variables exógenas, pueden nombrarse también como variables independientes o en el argot de Machine Learning pueden, bueno, no pueden, se les denomina como inputs, ¿ok? Y todas estas componen el modelo completo de series de tiempo, ¿ok? Por un lado tenemos estas variables a explicar y por otro lado tenemos variables que nos ayudan a explicar esta variable. Recordando que adicionalmente alguna de estas variables explicativas
puede tratarse del pasado de esta misma variable que nosotros deseamos explicar, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a analizar todas estas características. Bueno, entonces comencemos propiamente, ¿ok? Empecemos con lo más sencillo, ¿ok? Nosotros para poder estudiar esta serie de tiempo utilizamos el modelo más sencillo que existe, ¿ok? Que es el de una regresión lineal simple. Nosotros podemos tener distintas formas de poder estimar los parámetros. Bueno, ahorita entro en ese caso particular, pero la manera más sencilla es a través de un modelo de regresión lineal simple, ¿ok? Y bueno, el precepto de este modelo es el siguiente. Veamos esta gráfica, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí un gráfico de dispersión entre una única variable X y una variable Y, que es la que deseamos pronosticar, ¿ok? Todos esos puntos negros corresponden a datos donde estamos graficando aquí en este gráfico de dispersión lo que es la relación entre la variable X y la variable Y, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora bien, ustedes notarán que hay una línea naranja, ¿de acuerdo? Esa línea naranja es la ecuación que nosotros calculamos considerando todos estos puntos que tenemos aquí. Ahora mismo vamos a identificar a qué se refiere esta recta, ¿ok? Bueno, esencialmente esta recta es una ecuación, y bueno, esta ecuación pretende capturar toda esta variabilidad de los datos, ¿ok? Y para eso nosotros introducimos una ecuación de este tipo, ¿va? A ver, déjenme ver si puedo copiarla. No, creo que no me deja copiar. Pero bueno, ahora lo explicamos en un momento, ¿ok? Y bueno, explicamos el precepto de lo que es el modelo lineal, bueno, el modelo de regresión lineal, ¿ok? Bueno, entonces nosotros teníamos la siguiente ecuación. YT es igual a un valor beta cero más un valor beta uno multiplicado por la variable xt más una variable et, ¿ok? Básicamente eso es lo que tenemos nosotros. Y bueno, ya identificamos algunos elementos dentro de esta ecuación, ¿ok? Primero que nada, nosotros identificamos que, que tenemos la variable dependiente, que es nuestra variable YT. Identificamos también que tenemos nosotros la variable XT, que es la variable que nos ayuda a realizar una explicación. Ahora bien, detectamos también que esta es una ecuación con un intercepto. Eso es lo primero que observamos. Bueno, de lo primero que observamos, una ecuación con un intercepto y una pendiente. Y bueno, esa pendiente es beta uno. Eso es lo que nosotros identificamos por ahora. Eh, También identificamos lo siguiente. Ese valor YT es el valor, es el valor a explicar, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros si realizamos la estimación del modelo, lo que nosotros vamos a tener es que YT es igual a beta cero más beta uno por XT, ¿ok? Sin embargo, este es nuestro modelo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá como YT no es el valor verdadero de YT, sino que nosotros tenemos por ahí una ecuación, es decir, una estimación. El valor de este YT estimado es totalmente diferente al valor que nosotros tenemos de YT, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros jamás podemos adivinar perfectamente. Eso es a lo que se refiere esta ilustración que tenemos nosotros aquí. Tenemos por un lado lo que es la línea naranja. Observen ustedes esta gráfica de líneas de color verde.
Tenemos entonces la línea naranja y esta línea de color verde se conecta con uno de los puntos, ¿ok? Esta diferencia que tenemos nosotros se refiere a este error, al ET. Es la diferencia que existe entre la estimación y el valor real. Es decir, con la ecuación que nosotros calculemos, no vamos a poder pronosticar perfectamente el valor de el valor que se va a presentar. Existe una diferencia, ¿ok? Eso debe quedarnos claro. Jamás podemos pronosticar al 100%. Solamente podemos tener una buena aproximación del resultado, ¿ok? Y bueno, a eso se refiere ET. Ahora, volvamos a nuestro punto. Entonces, tenemos por acá el valor real y tenemos nosotros una estimación, ¿ok? Entonces, la diferencia entre la estimación y el valor real se conoce como un error, ¿ok? Y bueno, ¿por qué existe este error? Porque no podemos pronosticar al 100%. Y además nosotros estamos utilizando un modelo de tipo lineal, ¿ok? Se estima una ecuación, bueno, eso ya, bueno, se estima una ecuación. Esta debe minimizar los errores que se cometen, ¿ok? Ojo, tenemos nosotros por acá lo que es nuestra ecuación, ¿ok? Sin embargo, nosotros podríamos tener otras ecuaciones diferentes y podríamos estar probando hasta que pudiéramos identificar cuál es la mejor ecuación posible, ¿ok? Eso es lo que podríamos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya existe una técnica para poder generar una ecuación tal que minimice los errores, ¿ok? Y bueno, esa técnica fue desarrollada por un matemático conocido como Gauss, ¿de acuerdo? Y bueno, el antecedente era el siguiente. Eh, Durante la época que vivió Gauss, se presentó un fenómeno de la aparición de un cometa en el cuerpo, en la bóveda celeste, y bueno, se aparecía en diversos puntos de la bóveda celeste este cometa, ¿ok? Entonces se realizó un concurso para ver quién podía pronosticar dónde sería la próxima aparición de este cometa. Y bueno, lo que hizo Gauss fue realizar la minimización, bueno, estimar una ecuación minimizando los errores que se cometían con esta ecuación. A explicar esto en Excel, ¿de acuerdo? Bueno, entonces teníamos nosotros este modelo. Tomemos a modo de ejemplo este modelo. A ver, vamos a darle ciertos valores a este. A ver, 3. Ya sé, le voy a poner un valor así, como así. S menos 1 o algo así. Y ya después estero un poco. Este 38, 7, 59. Ok, perfecto. Hagan de cuenta que tenemos nosotros esto. A ver, voy a copiarme un poco esto y lo voy a pasar por acá. Hagan de cuenta esto. Tenemos nosotros entonces un yete y tenemos un yete estimado. ¿Ok? Y bueno, tenemos nuestro modelo. A ver, vamos a regresar por el modelo. Ok, les decía yo que la diferencia es el error. ¿Ok? Ahora bien, esta ecuación ET en realidad, bueno, tenemos aquí el error antes de seguir hablando. Ok, tenemos nosotros entonces el valor de YT y tenemos el valor de YT estimado. El valor de YT, pues es el valor que se presenta realmente.
y el valor de YT estimado es lo que nosotros calculamos con nuestra ecuación. Y para esta ecuación vamos a tomar en consideración el valor de x1t, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tomamos en consideración, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos aquí el YT estimado, entonces sí tenemos el valor de ET. Ahora bien, el valor de ET no es otra cosa, a ver, vamos a hacer aquí la diferencia por punto. A ver, estoy inventando aquí valores, ¿ok? Punto 89. Bueno, sí. Ok, ya aquí tengo los valores que me interesan. Perfecto, ya tengo aquí los valores. Aquí le cambio 22, 67 y 36. Ok, perfecto. Tengo entonces mi valor YT, mi valor XT 1 y tengo mi valor estimado. Ahora bien, yo tengo bueno, tengo los errores, que es la diferencia entre el valor real, perdón, entre el valor estimado menos el valor que verdaderamente ocurre. ¿Ok? Esas son mis diferencias. Eh, bueno, entonces, lo que nosotros tenemos, y observen ustedes esto, tenemos entonces una matriz de errores, ¿ok? Que son los errores que se cometen al realizar una estimación de la ecuación y se obtienen al diferenciar lo que es el valor real, perdón, de el valor estimado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo Gauss fue realizar una minimización de estos errores. A ver, vamos a hacerlo un poco más pequeña. Realizó la minimización de esta matriz ET al cuadrado. A ver, un segundo. ¿Cómo salía? Mm, bueno, es esta al cuadrado, ¿no? Ok. Realizó una minimización de esta. Y entonces lo que él obtuvo al realizar esta minimización fue un valor de X transpuesto. Bueno, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos por acá. Lo que él obtuvo fue lo siguiente, X transpuesto X, ahorita corrijo esto, eh, a la menos uno, es decir, el invertido de X transpuesto X por X transpuesto Y. Ahora hago las correcciones necesarias. Espérame un segundo. Perfecto. Ok, perfecto. Quedó perfecto. Ojo, entonces tenemos a Gauss. Gauss deseaba ganar el concurso eh, y lo que él planeó hacer era una ecuación, pero una ecuación en particular que le permitiera minimizar los errores respecto a los valores que ya se habían presentado en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces dijo, oye, pues la mejor manera que yo puedo hacer es minimizando estos errores, ¿ok? Y al realizar la minimización de estos errores, él obtuvo esta ecuación que tenemos nosotros aquí, que es x transpuesta x a la menos uno por x transpuesta y, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos nosotros sobre esto que tenemos acá. Esto que tenemos nosotros acá es álgebra lineal, es decir, es álgebra totalmente matricial. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra matriz XT. Recordemos nosotros, nuestra matriz, perdón, recordemos, tenemos nosotros esta ecuación que solucionaba el problema.
¿cuál es el problema? El problema consiste en estimar los parámetros. Y bueno, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros que nosotros deseamos calcular es el parámetro beta 0 y el parámetro beta 1. Es decir, deseamos calcular lo que es el intercepto y también deseamos calcular lo que es la pendiente. Y bueno, la pendiente está asociada al valor de xt. Entonces, nuestra matriz XT completa, bueno, esta es la que está asociado, bueno, le vamos a llamar intercepto. Para calcular el intercepto, nuestra matriz el intercepto va a estar lleno de puros unos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un valor que es constante y ese es nuestro intercepto, es decir, nuestro valor beta 0. Entonces, nuestra matriz X es esta matriz que tenemos nosotros por acá. A ver, se las muestro, ¿ok? Esa es nuestra matriz X, ¿ok? ¿Cuál es nuestra matriz Y? Nuestra matriz Y es esa que tenemos nosotros por acá. A ver, le vamos a asignar otro color diferente. Ok, aquí tenemos nuestra matriz Y y aquí tenemos nuestra matriz X, ¿de acuerdo? Entonces, con esta matriz X y con esta matriz Y, nosotros somos perfectamente capaces de calcular los valores beta correspondientes, ¿ok? Y bueno, esto es simplemente álgebra matricial. Por ejemplo, la matriz, bueno, esta matriz que tenemos nosotros aquí es una matriz de 13, perdón, de 2 por 13. Es decir, tiene dos columnas y tiene 13 filas en total, ¿ok? La matriz X, esto igual es aburre, 2 por 13, ¿ok? Esa es nuestra matriz. A ver, esperen. Ahí no me gustó cómo se ve, 2 por 13, ¿ok? Eh, y bueno, la matriz, no, perdón, 13 por 2, ¿ok? La matriz X transpuesta, bueno, aquí la X transpuesta, es una matriz de 2 por 13, a ver, vamos a ver, es una matriz de 2 por 13, entonces, X transpuesta a X a la menos 1, es decir, esta sección de acá, a ver, voy a copiarla. Vamos a ver si me respeta los signos. No, no les respeto. Bueno, las superíndices, mejor dicho. ¿Ok? Va a resultar en una matriz de 2 por 2, ¿ok? Ahora bien, el otro segmento que es X transpuesto Y, a ver, vamos a ver X transpuesto Y. Vamos a verlo. Ok, la matriz de X transpuesto Y va a ser una matriz de 2 por 13. A ver, eso se me olvidó. A ver, lo agrego. Bueno, la matriz Y va a ser una matriz que es de, veamos, es de 13 por 1, ¿no es cierto? Es una matriz de 13 por 1. A ver, vamos a ver si estoy bien. X transpuesto es una matriz de 2 por 13 por una matriz de 13 por 1. Entonces nosotros tendríamos una matriz de 2 por 1, ¿ok? Luego entonces, esta de acá va a ser como resultado una matriz de 2 por 1, ¿ok? Y esa matriz de 2 por 1 va a ser de la siguiente manera. Va a contener lo que es beta 0, eh, bueno, beta 0, y va a contener lo que es beta 1, ¿ok? Esa matriz de 2 por 1 va a contener estos datos en particular.
dos filas por una columna. El elemento que está en la primera fila y la primera columna es nuestro intercepto. El elemento que está en la segunda fila y segunda, perdón, sí, en segunda fila y primera columna es nuestro elemento beta 1, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un gráfico de dispersión entre YT y X1T, lo que íbamos a obtener, bueno, lo que vamos a obtener, pues es esta información, ¿de acuerdo? ¿Qué información? Pues una matriz de 2 por uno que contiene los parámetros. Y esto lo hicimos haciendo álgebra matricial. Y bueno, de hecho, esto lo podemos hacer nosotros incluso en Excel, es que podemos realizar la estimación correspondiente. ¿Ok? Vamos a hacer nosotros lo siguiente. A ver, denme un momento. Denme un momento, les voy a buscar una base de datos que tengo por acá. Denme un segundo, voy a hacer un pequeño corte sobre esa base de datos. A ver, creo que se reúno, sí, sí se reúno. Y eso, sí, literal. Gracias. A ver, denme un segundo, según yo estaba por aquí. Escritorio, escritorio, ok, estoy de acuerdo. Ok, perfecto. A todos ustedes les he compartido esta clase bueno, se llama clase regresión y en la tercera pestaña nosotros tenemos una pequeña muestra de la base de datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, ¿de acuerdo? Bueno, es una pequeña transformación que realicé de esta encuesta y nosotros tenemos como variable a explicar los ingresos que tienen las personas, solo que ustedes notarán aquí que los ingresos están en una escala muy rara. Básicamente apliqué logaritmos sobre lo que son los ingresos, apliqué logaritmos sobre lo que son los ingresos de las personas porque al aplicar logaritmos sobre una variable en particular, bueno, en este caso sobre esta, nosotros estamos sacando bueno, los parámetros que estimamos son un elemento que se conoce en economía como elasticidad, pero bueno, no voy a ahondar sobre ello ahora. Lo que me interesa es poder realizar una regresión muestra. Estos datos me parecen a mí importantes porque se conocen en cierto contexto como una ecuación minseriana, ¿de acuerdo? Ecuación minseriana, ¿ok? Y bueno, esta ecuación minseriana básicamente dice lo siguiente.
Dice que aquellas personas que tienen mayor nivel de estudios, pues van a tener mayores ingresos, ¿ok? Y también dice que aquellas personas que tienen más experiencia, pues también van a ganar más, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces tenemos nosotros eso, que las personas que, bueno, por eso incluyo yo los grados educativos que van desde secundaria hasta doctorado. Se supone que los parámetros asociados a cada uno de estos deben ser parámetros positivos, es decir, entre más arriba esté el grado profesional, deben ganar más dinero. Luego en la ecuación minseriana también se menciona la experiencia, sin embargo, pues no se puede calcular tan fácil la experiencia con información de una encuesta. Entonces, como un aproximado de la experiencia se tiene la edad. Es decir, se supone que entre más edad tenga una persona, pues tiene más experiencia trabajando. Hay casos que no cumplen con esa condición, sin embargo, pues no son el grueso de los casos. Entonces, por eso consideramos edad. Y ustedes notarán que hay otros dos elementos, y bueno, estos dos elementos pues no son parte de la ecuación minseriana original. Mi primer elemento es el de lengua indígena, no sé si tenga variabilidad, vamos a ver eso. Variabilidad me refiero a que si si tengan distintos valores, a ver, vamos a ver, 0 y 1, sí, sí tenemos ceros y unos. Esta variable tiene el valor de 1 cuando esa persona en particular habla una lengua indígena y un valor de 0 cuando no la habla. Luego secundaria son el valor de 1 cuando alguien solo tiene secundaria y nada más, ¿ok? Y tiene un valor de 0 cuando tiene algo diferente a secundaria. Es decir, aquellos que tengan doctorado, no les vamos a poner nada ni en secundaria, bachillerato y maestría. ¿Por qué? Porque eso refleja el grado máximo de estudios, es decir, es evidente que tiene todo esto, pero solo nos interesa el grado máximo alcanzado, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos por acá otra variable que es la variable mujer. Y bueno, esta variable mujer tiene el valor de 1 cuando el individuo que se encuentra dentro de estos valores, pues se trata de una mujer. Fuese una mujer, entonces tiene el valor de 1. Caso contrario, tiene el valor de 0. Y bueno, esto es muy adecuado respecto al Premio Nobel de Economía de este año. A ver, Premio Nobel de Economía 2023. Esta señora fue la que ganó el Premio Nobel de Economía este año, Claudia Goldie, y ella fue, bueno, ella fue una de las precursoras en analizar lo que es la brecha de género en el mercado laboral. Estas ecuaciones de Mincer también se pueden utilizar para ver si hay una discriminación por género, es decir, que las mujeres ganen menos por el simple hecho de ser mujeres, ¿ok? Y eso se puede estimar utilizando una ecuación de este tipo, una ecuación minseriana, ¿de acuerdo? Y bueno, les puedo hacer el resumen de lo que encontró esta señora. Bueno, encontró una brecha de género. Posteriormente, esta brecha de género se ha ido cerrando, es decir, se generan igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero señala esta investigadora que esto es aparente, porque, por ejemplo, cuando las mujeres tienen hijos, disponen de menos tiempo. Es decir, ella argumenta que sigue existiendo una brecha laboral, pero esta brecha laboral se debe sobre todo a que los hombres tienen mayor disponibilidad de tiempo para poder darlo a su empresa. Entonces, como tienen mayor disponibilidad de tiempo, suelen obtener esos puestos que son más altos. Es decir, sigue existiendo una especie de discriminación porque, por ejemplo, si las mujeres tienen hijos, pues ya no van a disponer de ese tiempo. Ahora bien, si por ejemplo una mujer no tuviera hijos, pues dispondría de todo ese tiempo para poder alcanzar esa brecha, ¿ok? Pero ahí ya tendríamos que hacer una ecuación más enfocada en otro tipo de datos, es decir, para ver si en mismas condiciones de hombres y mujeres existe esta brecha salarial o no la existe, ¿ok?
Y bueno, por ahí hay otras explicaciones de las brechas laborales que generan otros investigadores. Algunos señalan que hay una escasez de mujeres en áreas como en áreas computacionales, es decir, en áreas de tecnología, ingenierías y matemáticas, y que eso tal vez es lo que genera la brecha. Y esta brecha podría estar generada por un contexto más social, es decir, como que la sociedad dice, no, pues las mujeres no estudian esto, ¿no? Y bueno, ahí hay diversas explicaciones y demás. Pero bueno, ya volviendo al tema de la clase, lo que vamos a hacer nosotros en este momento es poder sacar los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a estimar? Nosotros vamos a estimar el parámetro beta cero, el parámetro beta uno, beta 2, beta 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, déjame contar. Uno, 2, 3. ¿Para qué cuento? Ve. Son 8, ¿ok? ¿Sí? Hasta beta 8. ¿Y cómo los vamos a estimar nosotros? Los vamos a estimar utilizando la ecuación que nos entregó Gauss, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer nosotros a la antigua para que podamos comprender la belleza de esta ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando multiplicaciones de matrices, ¿ok? Entonces es la actividad que van a hacer ustedes en los siguientes 15 minutos y después vamos a retomar. Bueno, esta les recuerdo que ya les compartí este Excel. Y bueno, antes de empezar con la actividad, no sé si alguien tenga dudas. Si tienen sus dudas, por favor, háganmelas saber. Yo, profe, tengo una duda, perdón. Entonces, esas B serían las que saldrían de efectuar la multiplicación de matrices que nos puso ahí de X transpuesta por X, bueno, esa, todo eso. Correcto, Ok, correcto. Sí, gracias. sí, por nada. Es decir, al final les va a salir una ecuación de 9 por uno. Perdón, una matriz de 9 por uno. Vale, gracias, profe. Sí, y tengan cuidado, recuerden que en el álgebra lineal los factores sí pueden alterar el producto. Bueno, no sé si haya más dudas o les doy esos 15 minutos. Bueno, cualquier duda me levanta la mano, me hablan. Nos vemos ahora en 15 minutos. Voy a poner una pausa y vamos a hacer esto, sí, como un mero ejercicio. Recording stopped. Y la ecuación que se estima para este caso en particular. Después nos habla de la regresión. Es una regresión lineal y nosotros estamos hablando de una álgebra de tipo matricial y X puede contener una o puede contener n cantidad de variables explicativas. Resulta exactamente lo mismo, lo podemos resolver con la fórmula de x, x a la menos 1 por x, y, ¿ok? Que es la ecuación que estimó Gauss hace muchos años, ¿ok? Y bueno, aquí nos sigue mostrando y más cosas y demás. Aquí hay una parte importante que me gustaría resaltar. Eh, Esa parte importante es la siguiente. Nosotros estamos hablando de un modelo y este modelo es el que tenemos nosotros aquí. En este caso es el modelo más simplificado, donde hablamos de una exclusiva, de una única variable. Sin embargo, nosotros para que podamos llegar a un modelo de este tipo, tenemos que hacer una serie de pasos previos, ¿ok? El primero de nuestros pasos previos, y bueno, es lo más recomendado, es que nosotros hagamos un gráfico de dispersión entre la variable explicativa y la variable a explicar. ¿Por qué es importante este gráfico de dispersión? Porque en el gráfico de dispersión nosotros identificamos si existe una relación ya sea positiva o negativa entre estas dos variables, ¿de acuerdo? Es decir, vemos esta serie de puntos y podemos identificar al ojo si es que existe una relación
y sobre todo si esta relación es una relación de tipo lineal, ¿ok? Entonces, pasos. Aquí tenemos una serie de pasos. El paso número 1 es el gráfico de dispersión, ¿ok? Es decir, vamos a darnos una idea visual de cómo se observa la interacción entre estas dos variables. Es por eso que aquí nos plantean diversos gráficos para observar esto. Por ejemplo, aquí está la producción, los ahorros y el desempleo, ¿ok? Y observamos cómo se mueven. Por ejemplo, la producción cae, el desempleo aumenta. Cada vez que cae la producción, o bueno, más o menos, aumenta el desempleo, ¿de acuerdo? Y bueno, se observa también lo siguiente. Por ejemplo, cuando aumenta la producción, también se puede observar como que en cierto sentido aumentan los ahorros. Es decir, tiene una relación positiva con los ahorros. Esto lo vemos aquí gráficamente. Y este de acá, pues ni se diga, es el gráfico de dispersión, donde nos damos una idea del movimiento de dos variables. Este es el paso 1, el gráfico de dispersión. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es la estimación de la correlación. ¿Cómo es esta estimación de la correlación? Nosotros tenemos medidas para ver qué tan relacionadas se encuentran linealmente dos o más variables, pero realizando una comparación uno a uno. Por ejemplo, el gráfico, perdón, la medida de correlación más conocida es la medida de correlación de Pearson. Y bueno, esta correlación nos dice a nosotros cómo es el movimiento entre las dos variables, es decir, qué tanto se encuentran correlacionadas, ese es el término. Pero ojo, esta correlación solamente estima un grado de correlación o de movimientos de tipo lineal. Es decir, si nosotros tuviéramos un tipo de relación que no es lineal, entonces posiblemente la medida de Pearson no nos sea útil. Aquí nos enfrentamos nosotros a un pequeño problema. Ese pequeño problema es que si no es lineal, no podemos nosotros medirlo, ¿ok? Necesitamos que sea lineal en este caso particular. Cuando no es lineal, pues existen otras, otras metodologías. Por ejemplo, ahí podríamos utilizar redes neuronales aplicadas a series de tiempo para realizar las estimaciones. Ok, bueno, entonces estos pasos, gráficos de dispersión y estimación de la correlación. Si no observamos nosotros relación entre las dos variables, pues no va a valer la pena continuar, es decir, no debemos estimar nuestros parámetros porque pues vamos a saber en realidad desde antes que no existe relación alguna. Ahora bien, cuando se trata de variables que implican números que pueden variar desde lo más pequeño hasta lo más alto, lo más recomendable es aplicar un logaritmo sobre estos datos, porque eso ayuda a estabilizar la varianza de los datos. Y el logaritmo finalmente es una forma de ver el incremento porcentual que existe en una serie de variables que se mueven a lo largo del tiempo. ¿Ok? Pero bueno, estos son los dos consejos antes de que nosotros podamos realizar la estimación. Y eso es parte del ejercicio que se hace aquí en 7.1. Luego, en 7.2, nosotros hacemos esa estimación que acabamos de ver aquí. Y bueno, nos lo muestra de otra forma. A mí esta forma no me gusta tanto. Bueno, es buena, pero yo prefiero la forma matricial, porque cuando se hace una explicación de este tipo, las personas tienden a pensar que existen dos tipos de modelos, o sea, el modelo simple, que nada más hay una variable explicativa, y un modelo múltiple, donde hay muchas variables explicativas. Para mí eso no existe, solamente existe un conjunto de matrices que pueden tener más o menos columnas, y al final, utilizando álgebra matricial, el problema se resuelve de manera más sencilla. Pero bueno, aquí pues tenemos estos, bueno, pueden darle una ojeada al modelo de Gauss. Ah, y se me olvidaba decirles, el modelo de Gauss también se conoce como el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, sigue siendo el modelo de Gauss. Aquí valdría la pena que ustedes den una ojeada
hacia lo que son los distintos ejemplos que nos presenta el libro. Por ejemplo, también nos presenta los valores estimados. Por ejemplo, cuando Y le ponemos este gorro en la parte de arriba, es lo que denominamos nosotros como YT estimado, ¿de acuerdo? Que es diferente al valor real. Y bueno, por ejemplo, aquí nos muestra una comparación entre los datos y los valores estimados del consumo trimestral. Bueno, ¿qué más nos muestra? Bueno, aquí nos muestra nuevamente los valores actuales versus los valores predichos y nos introduce otra medida muy importante que es la bondad de ajuste, que nosotros denominamos como un R cuadrado. Y R cuadrado, por definición, es esta fórmula. Es las diferencias entre el valor estimado menos el valor promedio al cuadrado sobre el valor real menos el valor promedio al cuadrado. Esta bondad de ajuste tiene valores que van desde el 0 hasta el 1. Cuando nosotros tenemos un 1, ese modelo está mal, porque significa que las variables explicativas explican al 100% la variable explicada. Sería simplemente no hacer ningún modelo y pues hacer la suma correspondiente y ya obtenemos el valor. Eh, Nosotros esperaríamos que no llegue nunca a 1, pero que se encuentre en un nivel más o menos alto. R cuadrado se puede leer de la siguiente manera. Por ejemplo, si tienes un valor de 0.5 en tu R cuadrado, significa que las variables explicativas explican el 50%, explican al 50% la variable explicada, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo podemos ir revisando conforme obtengamos resultados, ¿de acuerdo? Les iba a dejar un ejercicio para el día de hoy, pero ya hicimos este ejercicio de calentamiento. El próximo viernes ya les pongo bueno, terminamos esto y ya podemos hacer el ejercicio que me interesaba, que básicamente es el ejercicio 4, ¿ok? Es este ejercicio el que vamos a hacer nosotros, el ejercicio 4 de la sección 7-10, pero bueno, de eso nos preocupamos cuando sea el próximo viernes. No sé si tengan dudas o nos vemos el viernes. Por el momento todo bien, profe. Gracias. Todo bien, profe, gracias. Perfecto, subo la clase y nos vemos el viernes ahora sí sin falta. Y pues disculpen las faltas anteriores. Hasta luego. Pasen buen fin. Todo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente. Recording